Richard Nixon, hijo de una familia de agricultores de origen humilde, fue presidente de los Estados Unidos entre 1969 y 1974, cuando pasó a ser el único en la historia en renunciar a ese cargo. Él estaba decidido a ser recordado como el presidente de la historia que más luchó contra el delito, pero la mayoría de los crímenes caía bajo jurisdicción estatal y fuera de su influencia. Pero había un área en la que el gobierno federal sí tenía poder: la lucha contra las drogas. El 21 de junio de 1971 declaró: el enemigo público número uno de los Estados Unidos es el abuso de drogas. Para poder luchar y derrotar este enemigo es necesario llevar a cabo una ofensiva nueva y plena. Esta será una ofensiva a escala mundial, abordando los problemas con las fuentes de oferta, como también con estadounidenses desplegados en el extranjero, y con ello declaro la guerra contra las drogas. Los resultados son evidentes: corrupción, encarcelamientos masivos, desestabilización política, violencia extrema en países subdesarrollados y violación sistemática y organizada de los derechos humanos alrededor del mundo. El que la ideó debía estar un poco drogado, porque le salió como el culo. Hay muchos prejuicios e ideas establecidas sobre las drogas que están realmente equivocadas. Es un hecho que la guerra contra el narcotráfico produce más muertes que su consumo, y hasta existen estudios que demostrarían que las drogas no son adictivas. Pero lamentablemente, como dijo Einstein, romper un prejuicio es más difícil que desintegrar un átomo. Por eso, esto es 5 hechos drogas. What, BB2. Gracias a la ilegalidad de ciertas sustancias, quienes las comercializan no tienen una forma legal de solucionar sus disputas, por lo que recurren a la violencia. La tasa de homicidios en Estados Unidos es entre un 50 y un 75% más alta gracias a la guerra contra el narcotráfico. Y en México murieron más de 150.000 personas entre 2007 y 2014 por temas relacionados al contrabando. Son más muertos que los causados en el mismo periodo por las guerras en Irak y Afganistán sumadas. La idea que la lucha contra sustancias nocivas tiene peores consecuencias que su propio consumo es difícil de asimilar. Un ejemplo de esto fue la Ley Seca, sancionada en 1919 en los Estados Unidos, la cual prohibía el alcohol. Si bien no se dejó de consumir, la amenaza de la ley empujó a los consumidores a la clandestinidad. Para muchos, el beber ilegalmente resultaba emocionante, mucho más que de forma legal. Los propietarios de los bares semiclandestinos, de las cervecerías y destilerías que no podían recurrir a la policía ni a los tribunales, eran obligados a aceptar la protección de los gángsters, que se encontraban en guerra constantemente. Uno de los más poderosos fue Al Capone. También los policías y políticos obtenían beneficios personales con la prohibición, llevando a cabo negocios turbios y registrando lo que les convenía. El congresista de Texas que redactó la Ley Seca fue arrestado al cabo de unas semanas por haber instalado una destilería en su rancho. En 1933, durante la depresión económica y mientras los grupos que representaban a las grandes ciudades acumulaban poder político, el Partido Demócrata ganó las elecciones y levantó la prohibición. What, BB2. What up, Jim? Durante la guerra contra el narcotráfico, uno de los mayores enemigos del gobierno de Estados Unidos fue la metanfetamina. El objetivo principal del gobierno fue siempre detener la producción de meta. Para esto, la primera medida que tomaron fue regular la venta de los químicos necesarios para fabricarla. Esto hizo que los grandes productores quiebren, pero de forma instantánea surgieron por todo el país miles de productores a pequeña escala, generalmente alejados de las grandes ciudades y usando algunos químicos que todavía no estaban regulados. El gobierno, para resolver este segundo problema, hizo lo evidente: reguló todavía más químicos. Con esto lograron suprimir la producción en su país, pero se encontraron con que la oferta de meta en el país era la misma, porque los mexicanos se avivaron y empezaron a producir para exportar. Para colmo, ellos tenían mucha más experiencia en el contrabando y mejores químicos, por lo que su producto era mejor. Entonces, la estrategia que el gobierno llevó a cabo es la que todos conocemos: intentar eliminar el suministro y arrestar a los narcotraficantes. Pero hay un problema con todo esto. Estados Unidos, el centro de la economía mundial, el Edén de los capitalistas, ignoraba el primer mandamiento del dios mercado, la ley de oferta y demanda. Si se reduce la oferta de algo sin reducir la demanda, el precio sube y se torna menos accesible. Esta estrategia sirve para reducir el consumo de muchos productos, pero no para las drogas. Su demanda no depende del precio. Los drogadictos la consumen sin importar cuánto tienen que pagar. Así, el precio de la droga sube y el negocio se hace más atractivo para mucha gente. En resumen, estas medidas lograron que la producción de meta sea más profesional, con un producto más potente y sin que la oferta se reduzca. What, BB2. What up, Jim?
En noviembre del 2009, el mundo se revolucionó al saber que la producción de opio de Afganistán se había incrementado de manera escandalosa y que el principal capo era de la CIA. Y no solo eso, sino que era el hermano del presidente Karzai, uno de esos títeres que luchan por la democracia del mundo. En julio del 2010 se hizo de conocimiento popular que los bancos Santander, Banamex, entre otros, facilitan el lavado de dinero del narcotráfico. En febrero de 2011 encontraron en Argentina un avión carguero estadounidense con armas y drogas, sin declarar, y se justificaron con lo de siempre, operaciones encubiertas y secretos de Estado. Esta es una nota de la cadena RT donde se ve que lo que fue denunciado por años por fin salió en los medios. Esto fue gracias al acta de información pública que varios políticos de Estados Unidos, entre ellos Ron Paul, vienen utilizando para desclasificar informes de actividades delictivas del propio gobierno. Todas estas son pruebas de algo que los políticos y el gobierno niegan rotundamente. ¿Se acuerdan de los lapsus lingüísticos? Bueno, Hillary Clinton es otra boluda o con una conciencia muy cargada que en una entrevista con Dennis Merker, sí, Merker, como la merca, dijo: no lo veo viable, hay mucho dinero en juego como para legalizar las drogas. La concha de su madre y la re... What, BB2. What up, Jim Rowe? Normalmente no podemos sentir el olor de una cumbia o el color del olor a un choripán, y tampoco quedarnos colgados viendo fractales cada vez que cerramos los ojos. Pero las drogas psicodélicas como el LSD tienen muchas propiedades únicas que pueden definirse con una frase: distorsión de la realidad. O sea, el LSD genera un mundo ilusorio. El problema de esta definición es que lo que vivimos todos los días también es una ilusión. No se trata de estar dentro de la Matrix, sino de todas las transformaciones que nuestra mente le hace a lo que percibimos para que lo entendamos. El cerebro no es una máquina de recibir información y listo, sino todo lo contrario. Tiene un rol activo en nuestra percepción del mundo y actúa para construirlo. Es larga la lista de trucos que usa el cerebro para que podamos vivir una mentira más cómoda y confortable. Esto se evidencia con la pareidolia, que es un fenómeno psicológico donde un estímulo aleatorio es percibido erróneamente como una forma reconocible. La experiencia psicodélica alcanzada mediante el consumo de LSD produce lo llamado disolución de ego. Este estado es difícil de transmitir de forma efectiva a alguien que nunca le pasó, pero se la define como la pérdida de la sensación de ser una persona individual. Durante la disolución del ego, el cuerpo físico pasa a ser una frontera arbitraria entre vos y el mundo exterior, y no te aporta individualidad con respecto al medio. Según muchas religiones, como el budismo y las opiniones de varios filósofos contemporáneos, el LSD podría mostrar una realidad aún mucho más veraz que la de nuestra mente. El yo no sería más que otra ilusión de nuestro cerebro. Nosotros mismos y nuestra individualidad estaríamos siendo inventados momento a momento. Un estudio demostró que la pérdida del yo causada por psicodélicos alivia la ansiedad ante la muerte en pacientes terminales de cáncer. Existen varias investigaciones que apuntan a la potencialidad de utilizar psicodélicos para el tratamiento de la ansiedad, la depresión y hasta la adicción a sustancias como el alcohol y la nicotina. Sobre todo esto, un grupo de científicos argentinos, entre los cuales figura Enzo Tagliasucci, junto a miembros de Londres, llevaron a cabo un estudio utilizando el LSD como una herramienta para indagar sobre el funcionamiento del cerebro. Los participantes consumieron LSD o placebos de forma aleatoria y sin saber cuál habían recibido, aunque se deben haber dado cuenta. Luego compararon los cambios en la conectividad del cerebro. El resultado central del estudio es que el LSD aumenta el flujo de información a través de un grupo de regiones que se encuentran en la corteza frontal y parietal del cerebro. Se sabe hace algún tiempo que la actividad neuronal en estas regiones se incrementa durante la introspección y disminuye cuando prestamos atención al mundo externo. O sea que el LSD aumenta el vínculo entre la red neuronal de la introspección y las áreas del cerebro que perciben el exterior. En cierta forma se desvanece la ilusión de que uno mismo es uno mismo, un alguien separado, distinto, individual, único, un yo. La intensidad con la que desaparece está relacionada con la conectividad de la corteza parietal, principalmente un sector llamado giro angular. Estudios a cráneo abierto demuestran que se puede inducir esta pérdida de estar dentro de uno mismo con un pequeño shock eléctrico al giro angular. La disolución del ego se trata en resumen de una fuerte conciencia del universo con una mínima conciencia individual, mientras que la conciencia ordinaria tiene una fuerte percepción tanto del universo como de uno mismo. What, BB2. What up, Jim Rowe? Después de todo, el problema con las drogas sigue siendo el mismo, son adictivas. Porque claro, a mí me encanta hacer videos para mi canal de YouTube, pero no mataría o perdería el rumbo de mi vida por esto. Bueno, capaz sí, pero ese no es el caso. La gente cree que las adicciones son físicas, o sea, hay un químico en lo que sea que tomes que te obliga a usarla de vuelta. Pero esa idea no está del todo correcta y en realidad todo lo que es sabido sobre adicciones está mal.
Joan Harris es un escritor y periodista inglés bastante influyente en el ámbito de los debates sobre adicciones por su libro Persiguiendo el Grito, donde habla sobre la guerra contra el narcotráfico y su afán de compartir sus conocimientos por medios virales como su famosa charla TED. Un ejemplo básico sobre sus ideas es que en este momento hay miles de personas recibiendo morfina en hospitales, que básicamente es heroína, encima de la buena, porque no tiene todos los diluyentes que le ponen para venderla en la calle. Entonces, si esta gente está recibiendo heroína durante mucho tiempo y de forma constante, deberían volverse adictos. Pero esto no pasa. La teoría que dice que las drogas son adictivas por ciertos ganchos químicos surge al principio del siglo XX por experimentos en los que ponían una rata en una jaula con dos recipientes, uno con agua pura y otro con heroína o cocaína diluida. En casi todos los casos la rata se obsesiona con el agua contaminada y termina muriendo por sobredosis. En 1970, Bruce Alexander, un profesor de psicología canadiense, reversionó este experimento. Lo que hizo fue crear un parque de ratas. Puso juguetes, comida y compañeritas para jugar. Lo copado es que en el parque de ratas casi nunca tomaban el agua con drogas. Es más, ninguna rata la tomó de forma compulsiva ni murió por esto. Algunos argumentan que probablemente los químicos que nos vuelven adictos no afecten a las ratas, pero en la misma época se dio la misma situación en humanos, pero a una escala mucho mayor, la guerra de Vietnam. El 20% de los soldados en Vietnam se inyectaban heroína. La gente en Estados Unidos estaba muy preocupada porque después de la guerra tendrían un país repleto de zombies drogadictos. Esto se estudió muy de cerca, pero realmente no sucedió en lo más mínimo. Es más, el 95% simplemente dejó de inyectarse cuando llegó a su hogar. Ni el experimento de la rata ni los adictos de Vietnam tendrían sentido si pensamos en la teoría clásica sobre adicciones, pero la teoría de Bruce encaja perfecto. Es lógico, si vos estás solo dentro de una jaula de metal todo el día o en medio de una selva desconocida a miles de kilómetros de tu casa y obligado a matar o morir, la heroína puede ser una buena forma de despejarte de la realidad. Pero si volvés a tu casa con tus amigos, tu pareja y tu familia, que sería como una especie de parque de ratas humano, no vas a necesitar más la droga. Si vos sos una persona feliz, con gente que te hace bien y te quiere, no vas a necesitar drogarte. Pero en cambio, si estás solo, la pasás mal y encima no haces una mierda para mejorar, es obvio que vas a caer en alguna adicción para llenar ese vacío que hay en tu vida. Los drogadictos no son los únicos ni los peores viciosos. Muchos, para abstraerse de la realidad, apuestan, miran la tele o se la pasan todo el día con sus celulares, viviendo una vida superficial y ficticia, por miedo a la realidad y a la esencia de la vida misma. La adicción no es producida por químicos que no puedes dejar de tener. La adicción la produce tu jaula. Vivimos en una sociedad que, además de no entender en la situación frágil que se encuentran estas personas, se empeñan en excluirlos y condenarlos. El problema no está en la droga. El problema está en vos.